See you down there. Un grupo de amigas viaja a explorar unas cavernas para ayudar a una integrante que está pasando por un momento muy difícil, pero el viaje resulta en una serie de eventos cada vez más trágicos que parecieran no tener límites. Esta es la premisa de la trama de The Descent, o sea, el descente. Mentiras, el descenso. Y en este video vamos a revisar a profundidad cada detalle sobre la película y su trama. La película inicia un año antes del viaje a las cavernas. Esta vez el grupo de amigas está haciendo rafting en unos rápidos tremendos, pero son buenas y llegan rápidamente a la orilla. Allí hay una pequeña niña esperando a la protagonista de esta historia, Sara, y estaba junto a su padre y esposo de Sara. El tipo no va directo a por su esposa, sino que va a recibir muy pero muy cordialmente a una de las amigas. Un poco raro, pero bueno, cada quien. Además parece que Sara ni se inmuta, entonces será algo normal. Esa amiga con la que el marido de Sara estaba cariñoso se llama Juno, y la otra amiga con la que estaban se llama Beth. Luego vemos a Sara junto a su esposo e hija en el auto por la carretera. Ella dice que lo nota raro y discuten un poco, lo suficiente para que él quite la atención del camino e invada el carril contrario, provocando un choque frontal a lo destino final, donde trágicamente el esposo y la hija de Sara abandonan este mundo. Sara despierta en el hospital todavía un poco sedada, donde vemos que sueña con su hija enfrente de un pastel de cumpleaños. Sara parece que se despierta muy angustiada y sale corriendo a buscarla, pero parece que sigue soñando porque las luces del pasillo se empiezan a apagar y sale corriendo para que súbitamente la detenga su amiga Beth. Ahora sí Sara está despierta. Vemos que no era plenamente un sueño, pero sí como un delirio, porque ella no seguía en su camilla, sino que realmente estaba corriendo por el pasillo del hospital. Beth la abraza, pero le recuerda que su hija no volverá. Un año después es hora de la intervención del grupo de amigas en la caverna. Ahora vemos los montes Apalache. Beth y Sara conducen una camioneta en medio de la nada para llegar a una cabaña donde se reunirán con sus amigas una noche antes de la excursión. Juno, la otra amiga que estaba el día de los rápidos, las recibe muy cordialmente. Aquí vamos a conocer a las demás integrantes del grupo. Becca, que es profesora, y Sam, que por cierto está a punto de graduarse de medicina. Pero también conocemos a Holly, una amiga de Juno que quiere incorporar a la excursión por su experiencia. Holly es la más joven del grupo. Igual aparentemente se integra muy rápido porque es muy extrovertida, pero también impulsiva. Además es la extranjera del grupo, con un claro acento irlandés, que asegura haberse mudado a Norteamérica para buscar lugares extremos para explorar y hacer salto base. Así que claramente es una joven experta en deportes extremos. Las chicas se reúnen a pasar un momento cálido, bebiendo un poco y recordando el pasado. Sara tiene un momento de recordar a su difunto esposo y citar una frase que él decía: Love each day. Pero bueno, la velada continúa muy alegre y así termina. Todas se van a dormir y vemos como Sara tiene una pequeña pesadilla, donde se ve a sí misma asomándose por la ventana de la habitación donde duerme, pero terminando igual de mal que su esposo e hija. Pero fue solo eso, una pesadilla. Al otro día, Juno despierta al grupo muy temprano para iniciar la aventura. Solo debían conducir varios kilómetros hasta llegar a unas cavernas de nivel medio bajo de dificultad, como para turistas, según Holly. Después de estacionar las camionetas, debían caminar otro tramo para por fin llegar a la entrada del sistema de cavernas. Y si eso es fácil y turístico, no me imagino el nivel avanzado. I'm an English teacher, not fucking Tomb Raider. Igual el grupo no es de novatas. Montan todo el sistema necesario para bajar haciendo rappel. Cuando finalmente bajan, los últimos rayos de luz solar que se ven antes de internarse en las cavernas es un cuadro precioso. Así que por ahora todo va bien. Juno y Holly eran las únicas que conocían el lugar, y por ahora los caminos que han elegido no decepcionan. Ya han explorado un buen tramo de ese masivo e imponente sistema de cavernas. Las interacciones entre Sara y Juno son realmente muy incómodas, pero como Sara no desconfía de Juno, es más fácil pensar que se debe al duelo que está viviendo Sara, o que ella misma ha notado cosas raras en la exploración. Siente que no están solas allí abajo y está un poco paranoica, pero no le dice nada al grupo para no causar más paranoia. Sara dice que encontró el siguiente pasadizo por el que debían ir. Era uno muy pero muy estrecho. Becca había leído la guía de montaña para, a pesar de no conocer el lugar, saber qué esperar, y ya definitivamente esto es un nivel muy avanzado. Ella se lo advierte a Juno, quien le responde que por eso ella no confía en los libros y que se relaje. La primera en entrar por el estrecho pasadizo es Holly, sin pensarlo, y atrás van todas en fila, dejando de última a Sara, lo cual no creo que fue una muy buena decisión, porque ella es la de la crisis emocional, y preciso, justo cuando ya todas habían cruzado y solo le faltaba un pequeño tramo a Sara, se queda atascada. Esto es bien delicado porque fácilmente la persona puede hiperventilar, y además
además así es más difícil desatascarse, así tal cual como le estaba pasando a la pobre Sarah. Quien la ayuda porque está más cerca es Beth, pero prácticamente no pudo. Fue solo gracias a que de repente se inicia un colapso en el pasadizo por donde ingresaron, y por pura supervivencia y adrenalina, Sarah se salvó y regresaron con Beth intactas junto al grupo. Sarah quedó inconsciente por un instante y podemos ver de nuevo la visión del pastel con su hija, pero muy brevemente, hasta que sus amigas la despiertan. Ahora la entrada por donde venían ya no existe, colapsó por completo. Becca trata de tranquilizar al grupo, diciendo que según lo que leyó en la guía de la caverna, hay 3 salidas en total, así que le pide a Juno que saque el libro para confirmarlo, pero Juno confiesa que lo dejó en la camioneta. Tremendo error, como si le pesara un pequeño libro, pero esto era lo de menos, porque la otra confesión era realmente delicada. Resulta que Juno y Holly nunca tuvieron planeado llevarlas a las cavernas mencionadas, sino que encontraron un sistema de cavernas sin explorar, o por lo menos sin registro. Entonces les pareció una maravillosa idea explorar todo un sistema desconocido para ayudar a una amiga en duelo. Habían muchas implicaciones en esta decisión. Becca, que era como la más responsable, no solo se tomó la molestia de leer la guía de la cueva, a pesar de no haber ido antes, sino que avisó al Servicio de Parques Nacionales de su visita, y si ellas no se reportaban al otro día, se activaría el protocolo de búsqueda, pero ya no serviría de nada porque están en un sistema de cuevas fuera del registro. Juno parece que además de embarrarla, está brava, porque según ella solo lo hacía por amor al arte, por tener un recuerdo para toda la vida, y sí que lo tendrían. For Christ's sake, Juno. El caso es que lamentarse ya no las va a salvar, así que la única esperanza es seguir descendiendo hasta ojalá encontrar otra salida. Ahora se encuentran con un abismo gigante que les impide seguir su camino. La única opción era montar un sistema de cuerdas, pero alguien debía hacerlo cruzando, escalando por el techo, algo bastante complejo porque mientras llegaba al otro lado tenía que poner varios puntos de anclaje para montar el sistema de cuerdas, así que varias veces debería sostenerse con una sola mano. Por cierto, ya habían hecho pruebas lanzando una roca y determinaron que el abismo era bastante alto y en el fondo había pura piedra, así que la que se cayera no terminaría muy bien. Becca, la profesora, decide arriesgarse e ir. Como a mitad de camino, ve un anclaje ya instalado en la roca, uno muy antiguo, lo cual es una señal de que no son cavernas tan inexploradas como creían. Pero finalmente, y aunque no fue fácil, Becca lo logra. Luego montan el sistema de cuerdas y ya estando desde el otro lado, Becca podía asegurarlas mientras venían. La última en cruzar debía ser Juno, porque también escala muy bien y es quien tiene que hacer lo mismo que hizo Becca, pero recogiendo los anclajes, porque cada pieza de equipo ahora puede ser determinante para ellas. Sarah es la penúltima y antes de cruzar tiene un encuentro tenso con Juno. Was this about me or you? Sarah empieza a notar un patrón de comportamiento extraño en Juno, y no es la primera del grupo que le dice que está tomando decisiones sesgada por el ego. Pero bueno, Sarah logra cruzar y ahora es el turno de Juno, a quien le está costando bastante, tanto que a mitad de camino se cae. Esto tomó por sorpresa a Becca, así que le tocó usar literalmente el freno de mano para poder bloquear la cuerda y salvar la vida de Juno, y parece que lo logra, pero por el movimiento brusco no solo se descuelga, sino que provoca que el anclaje antiguo se desprenda de la roca, así que Juno se zarandea durísimo, pero sigue viva y sin lesiones importantes. Ya están todas a salvo. Quien llevó la peor parte fue Becca, que casi se queda sin manitos, pero pues por suerte van con una recién graduada de medicina, así que le hace una curación y pueden continuar. El grupo sigue avanzando hasta que descubren un gran mural de pintura rupestre. Esto no solo sugiere que las cavernas fueron exploradas muchísimas más veces, Sino que Beth lo interpreta y sugiere que la pintura es como una especie de representación de las cavernas donde están, y al parecer por lo menos hay una salida más. Este momento también es clave porque por primera vez, aunque brevemente, se confirma que no están solas allí abajo. El caso es que sea lo que sea, tienen que seguir, no hay otro camino. Cada que llegan a pasadizos con múltiples caminos, para elegir el correcto, Juno usa un mechero que enciende en la entrada de cada camino, como buscando alguna salida de aire. Y aunque es un muy buen recurso narrativo, en la vida real es un error tremendo. En una cueva de esas características, te arriesgas a encontrar concentraciones de gas metano o monóxido de carbono. Un solo clic del mechero y la película se habría llamado La Demolición y no El Descenso. Continuando con el camino, Holly
Holly ve lo que parece una entrada de luz solar y corre hacia allí, pero Juno trata de detenerla diciéndole que se calme, que eso no es luz solar, porque si fuera luz solar debería protegerse con vampirín, un bloqueador solar que patrocina este... Ah, mentiras, sigamos. Holly corre hacia la luz y antes de que Juno la detenga, Holly queda al borde de un gran sumidero. Juno intenta sostenerla mientras llega ayuda, pero no lo logra y Holly cae. La bendita luz que vio era fósforo concentrado en la roca, no una salida. Holly sobrevivió a la caída, pero no está intacta. Un huesito de su pierna dejó la timidez y se asomó a saludar. Ahora están cada vez más limitadas y el tiempo avanza terrible para ellas, que no tienen recursos ilimitados y cada vez más parecen una sala de urgencias. Sam, la doctora, se encarga de hacer lo que más puede para curar e inmovilizar la pierna de Holly y eso obviamente les quita algo de tiempo. Mientras tanto, Sarah decide explorar un poco de la zona, pero además de ver más señales de vida antigua, como un viejo casco de minero, también al fondo de un pasadizo oscuro ve una criatura humanoide de aspecto pálido y de repente... Juno parece que no le cree y le dice que debe estar delirando o que vio mal, así que vuelven con el grupo y ahora que Holly se puede mover, continúan avanzando. Luego llegan a un lugar lleno de huesos de animales y es aquí donde, para no gastar las linternas ni las bengalas, sacan una cámara de video con visión nocturna y es donde vemos plenamente al primer crawler de la película. Crawler fue el nombre con el que el director de la película etiquetó a las criaturas humanoides que habitan esas cavernas desconocidas, palabra que se puede traducir como rastreadores o acechadores. Aquí vamos a decirles los bichos por el bien de la fluidez. Según el director, los bichos son una colonia de cavernícolas que nunca salieron a la superficie. Son descendientes de humanos que se refugiaron en las cavernas hace miles de años y evolucionaron, entre otros aspectos biológicos, perdiendo la vista pero agudizando su oído para adaptarse a la oscuridad total. Son como una especie de murciélago de caverna humanoide. Por eso las pinturas rupestres y demás pistas de mineros antiguos que sugieren que estos seres han estado interactuando o alimentándose de exploradores durante siglos. El director de la película, Neil Marshall, quería que se vieran humanos pero no tanto. Su referencia principal para el diseño fue Nosferatu del cine expresionista alemán, el de 1922. Quería evitar los clichés modernos llenos de CGI y aunque sí recurre a añadidos digitales, también se valió de actores reales, maquillados obviamente. Muchos de ellos eran bailarines y gimnastas, para que tuvieran mucho control sobre sus movimientos y se vieran más realistas. Esta es la escena más legendaria de la película, pero es que también fue trascendental su rodaje. El director prohibió a las actrices ver a las criaturas hasta el momento de filmar la primera escena del ataque, así que las reacciones y los gritos que se oyen en esta secuencia son sustos genuinos, porque las actrices no sabían qué aspecto tendrían los bichos hasta que los tuvieron de frente en esa escena. Con la espeluznante aparición, el grupo se dispersa. En eso, un bicho alcanza a Holly, que estaba patecumbia y no podía correr, y de una mordida en el cuello, la manda para el cielo con San Peter. Sarah cae por un pasadizo y aparentemente queda inconsciente. Beth está buscando a Sarah. Becca junto a Sam están buscando dónde esconderse. En ese momento le llega a Juno otro bicho por la espalda, y ella con mucho esfuerzo logra derribarlo, pero está con la adrenalina a tope, y en ese momento le llega Beth de sorpresa también por la espalda. Juno se gira sin revisar, mandando directamente un zarpazo con el pico de hierro y le da justo en el cuello a Beth. El tema es que sí se nota que fue un accidente, pero Juno, como en shock, se aleja de Beth sin ni siquiera revisar si había posibilidad, aunque fuera la más mínima, de ayudarla, o aunque sea pedirle perdón. Ahora vemos a Sarah, que vuelve a tener una de sus breves pesadillas, esta vez viendo a su hija transformarse en uno de los bichos, pero se despierta. Ella tiene la cámara de visión nocturna para guiarse. El lugar al parecer es como el comedor de los bichos, porque le toca ver medio escondida cómo almuerzan tartar de Holly. Como los bichos son ciegos y del olfato no se sugiere nada, con que no las escuchen o las sientan por tacto, van a poder escapar. Así que Sarah no tiene de otra más que quedarse a ver la escena dantesca. Juno empieza a llamar a Sarah, así que atrae a los bichos, pero mientras le llegan, con el mechero logra ver una flecha marcada en la pared, lo que muy probablemente sea una guía de la salida. Sarah aprovecha que los bichos no están en el comedor y empieza a salir, pero se detiene para hacer una antorcha con una lámpara antigua que encontró. Aquí aplica la misma lógica que con el mechero, pero mínimo le da un toque de epicidad a las apariciones de Sarah. Ahora aparece Barbara Blade. Becca y Sam tratan de buscar una salida, cuando de repente
que las acecha un bicho, pero por suerte las salva Juno, así que ahora ya hay 3 del grupo reunidas de nuevo. Las chicas se toman un pequeño respiro y analizando la situación concluyen que la salida no debe estar muy lejos, porque por donde más los bichos van a entrar lo que salen a cazar. Era claro que no solo se alimentaban con lo que llegaba a la cueva, sino estarían flaquitos. Y con esta deducción, más la esperanza que les da Juno, tienen más esperanza que nunca de salir de allí. Eso sí, Juno les advierte que no va a irse sin Sarah, quien seguía buscando una salida de ese hueco terrible donde terminó, y en ese camino se encuentra con Beth agonizante, quien con sus últimas fuerzas le advierte que no confíe en Juno, que ella no solo la hirió con el pico, sino que la dejó allí abandonada, sin ni siquiera intentar brindarle ayuda. El tema es que en el incidente, Beth alcanzó a quitarle el collar a Juno, y ese collar tenía grabada la frase que decía el marido de Sarah, y con esa prueba, una mirada y pocas palabras, Sarah está casi segura de que Juno era la moza de su marido, y eso sí que era gasolina para encontrarla. Sarah acompaña en su último aliento a Beth, y cuando su amiga se entrega a los brazos de la eternidad, Sarah procede a salir del comedor de los bichos. En su intento, cae en un pozo viscoso, que ahora sí le da la skin de exploradora extrema al máximo. Ya no parece Bárbara Blade, sino efectivamente Tomb Raider, pero en modo Rambo. De una tiene su primera prueba, y le toca solearse a un bicho para poder seguir. Ahora está más que conectada con sus raíces primitivas, pero sin ningún sentido hace un grito de guerra. Lo bueno es que aparte de atraer a los bichos, les da una señal de vida a sus amigas, que seguían buscándola. O bueno, más o menos porque siguen huyendo de cada vez más bichos. Vuelven a dar con un abismo como el que cruzaron al principio. Esta vez Sam es quien se arriesga para montar el sistema de cuerdas, pero a la pobre le costó mucho esfuerzo y ya tiene las manos bastante lastimadas. Y mientras descansa un poco del traverso a mitad de camino, le aparece un bicho justo desde arriba, porque resulta que los condenados hasta pueden trepar paredes como si nada. El bicho rápidamente acaba con Sam y la manda a visitar a la familia de Sarah al cielo de los personajes de películas de terror. Mientras Juno y Becca se lamentaban por Sam, otro bicho le jala las patas a Becca y se la lleva para lo oscuro. Así que otra amiga del grupo se nos fue. Así, sin más, como la vida misma, Juno sobrevive lanzándose al abismo, que esta vez había un gran pozo de agua cristalina, pero de una le toca enfrentarse con el mismo bicho que acabó con Sam. El bicho dijo doble o nada y se fue sin nada por Aragán. Junonator sale del agua como si nada, preparada para quitarle el marido a otra amiga o a quien se interponga en su camino. Pero Sarah no lo iba a permitir. Mientras Juno escalaba para salir del pozo, Sarah por fin la encuentra y esta vez sin rodeos le recrimina. Ya no lleva la máscara de la amistad que ya no podían sostener. Sarah le pregunta por las amigas que acaban de perecer y Juno le dice la verdad, pero luego Sarah le pregunta por Beth, como para hacerle la prueba de confianza definitiva. Pero Juno falla, mintiendo. Sarah ya lo confirmó todo. Juno no es de fiar, y ya no solo por la traición con su marido, a quien ya no se le puede recriminar nada porque tocaría con la ouija, aunque claramente es igual de culpable, sino también por lo ocurrido con Beth. El caso es que allí Sarah no hace nada y le dice a Juno que busquen la salida, sin hacerle saber que la descubrió. En un punto de su escape, el conflicto con los bichos es inevitable y son ellas dos contra muchos, pero ya parecen expertas y aguantan bastante, acabando así con la primera horda que las acechaba. Allí por fin Sarah le hace saber a Juno que sabe su sucio secretillo, mostrándole el collar, y sin decirle ni una palabra le inmoviliza la rodilla con el pico y Juno queda sin poder moverse. Por favor, déjame ir por mi amiga. Justo cuando venía la siguiente horda de bichos, Déjame ir por donde ir mi amiga, quienes harían el trabajo sucio de la venganza de Sarah. Déjame ir por donde. La película perfectamente podría ser una metáfora sobre el duelo y la traición. Sarah, la protagonista, vive muchos momentos trascendentales para una persona en muy poco tiempo. La pérdida de su marido e hija, descubrir que el tipo no era fiel y además la traicionaba con una de sus mejores amigas, y pues lo que estaban viviendo. Todo cambia para Sarah cuando literalmente toca fondo. Ella queda aislada en un rincón de la caverna. Antes de empezar su ascenso, incluso pasa por un proceso simbólico de expiación o limpia, en ese río viscoso
foso, donde dejó de ser la víctima de sus circunstancias y ya no se movía por pura supervivencia, más bien lo hacía por sed de venganza o justicia. De manera casi poética, después de sacarse una tremenda carga simbólica de los hombros, se resbala por un pasadizo y por fin encuentra la salida de la caverna. Esta secuencia es muy potente a nivel de representación. Vemos llegar a Sarah con lo poco que le queda de fuerza hacia la luz, moviéndose entre todos esos huesos para literalmente renacer de la tierra. Es ahora una mujer mucho más fuerte, Lo cual es una de las pocas ventajas de sobrevivir a momentos tan traumáticos. Sara sale corriendo. Me imagino que quería escapar de la zona lo antes posible, porque lo más lógico es que esos bichos conozcan el bosque muy bien. Pero es que salió a todo gas de verdad. Eso era la publicidad perfecta para esa camioneta. Sara conduce hasta la carretera, donde por fin se detiene para procesar todo un poco en la orilla. Allí vemos como mientras la adrenalina aún está bajando, pasa una tractomula muy cerca y le pega tremendo susto. Ella, que no aguanta más emociones fuertes, sale y vomita por la ventana. Cuando se incorpora, el ambiente se torna oscuro de repente, y a su lado aparece una visión macabra de la moza. Claramente estamos en una pesadilla de Sara, una de las tantas que vimos durante toda la película. Lo siguiente que vemos es la visión que tuvo recurrentemente de su hija con un pastel de cumpleaños. El único pequeño detalle es que se muestra que esta visión La está teniendo desde adentro de la caverna, como si nunca hubiera salido. Yo pienso que no es que no hubiera salido, sino que además, simbólicamente, es el cierre perfecto del concepto. Es muy probable que todo sea una pesadilla a partir de que ella se reincorpora. Después de soltar toda la adrenalina allí en la carretera. Mi principal argumento es que durante toda la película, sin excepción, las pesadillas de Sara fueron representadas como momentos muy breves y chocantes. Lo que pasó en la orilla de la carretera perfectamente pudo ser que se quedó dormida. Imagínate el cansancio que tenía después de vivir todo ese frenesí sin pausa. Además, cuando se reincorpora y vemos la aparición macabra de Juno en la camioneta, es muy similar al patrón de las demás pesadillas que tuvo durante la película. O sea, momentos muy chocantes pero también muy cortos. Toda la secuencia de su escape fue lo suficientemente detallada y extensa Para hacer una continuación normal de la historia. basándonos en el lenguaje cinematográfico con el que representaron estas pesadillas en la película. Prácticamente nada sugiere que su escape sea un sueño. De hecho, es muy plausible porque, como vimos, estaba súper cerca de la salida, gracias a las flechas marcadas en la pared y además por la conclusión a la que habían llegado sobre por dónde ingresaban lo que cazaban. Y bueno, este es el final de una de las dos versiones de la película, porque sí, resulta que The Descent tiene dos versiones donde solo cambia el final. La original sería la británica y la otra versión está adaptada para el público norteamericano, donde cambian o más bien recortan el final. Este es un caso muy pero muy particular en la historia del cine y desde diversas perspectivas. Lo primero es que esa interpretación que yo hice del final funciona perfectamente por la lógica de lo que vemos en pantalla, pero resulta que solo es válida amparada por el concepto denominado la muerte del artista, que se aplica en teoría literaria y análisis crítico de cualquier forma de arte, incluido el cine. El término fue acuñado por el crítico y teórico francés Roland Barthes en su ensayo de 1967, La muerte del artista. El autor revolucionó la crítica porque decía que para darle libertad al espectador había que matar, por así decirlo, la figura del autor como la única fuente de la verdad. Básicamente, él sostenía que el rumbo o interpretación de un texto o película, en este caso, No está netamente en su origen, el director o escritor, también está en su destino, el lector o el espectador. eso sí, desde que se pueda justificar por la lógica de lo que aparece en la obra, sin añadir ni inventar elementos nuevos. El director de The Descent, Neil Marshall, confesó que para él lo que pasó en el final original, el británico, fue que Sara se volvió loca sin más y que finalmente encontró la paz en su propia mente. Porque la realidad era demasiado insoportable. Sara no sale, ella imagina que escapa, sube a la camioneta y ve a Juno, pero luego despierta en la cueva donde siempre siguió. Y pues terminaría todo con la visión de su hija y ya. El cambio en la versión norteamericana es aparentemente simple pero con grandes implicancias. Los distribuidores pensaban que el original era demasiado depresivo, así que cortaron la escena del despertar en la caverna. En esa versión Sara escapa, se sube a la camioneta y ahí la película termina. Se cree que esta medida, más que por la justificación un poco endeble, fue más bien por una movida comercial que suele hacer mucho Hollywood, hacer suyas películas o franquicias que funcionaron muy bien hechas en el extranjero y muchas veces producidas con un presupuesto mucho menor al estándar norteamericano. Claramente adquirieron los derechos no solo para hacer un pequeño ajuste en el final, sino que asumieron las riendas de la secuela. Neil Marshall soltó su rol como director y escritor para la secuela. Y es que sin
sin spoilear mucho, esta dependía de que Sarah sobreviviera para posteriormente volver a las cavernas. Y con el final original había una gran puerta abierta a las interpretaciones, como ya vimos. De hecho, y esto ya desde una visión netamente interpretativa y hasta especulativa, yo pienso que justamente esto llevó al director, años después de estrenar su versión original, a declarar públicamente que Sarah no escapó y punto. Aunque su representación dejara señales de que sí lo hizo. Porque de esta manera se podía desligar completamente de la secuela, para bien o para mal. Otro aspecto muy curioso de esta película fue la inusual producción que tuvo. La película es 100% británica, aunque esté ambientada en los Apalaches de Carolina del Norte, en Estados Unidos. El director Neil Marshall es inglés y la película se rodó casi en su totalidad en el Reino Unido. Las escenas exteriores de bosque y montaña se grabaron en Escocia, Perth y Kinross. Las cuevas no son reales. Por seguridad y control se construyeron sets masivos en los legendarios Pinewood Studios, cerca de Londres. Casi todas las actrices son extranjeras fingiendo acento estadounidense. Y es que cada actriz del grupo es de un país diferente. La protagonista, Shauna McDonald, Sarah, se crió en Escocia pero nació en Malasia. Natalie Mendoza, Juno, nació en Hong Kong y vivió por todo el mundo. Alex Reid, Beth, nació en Inglaterra. Saskia Mulder, o sea Becca, es de los Países Bajos. Mayanna Boring, que interpretó a Sam, es originaria de Suecia y radicada en Gran Bretaña. Y la única que mantuvo su acento fue Nora Jane Noon, o sea Holly, oriunda de Irlanda. I'm an English teacher, not fucking Tomb Raider. Para mí resulta una decisión muy extraña, en especial teniendo en cuenta que Marshall no quería intervención extranjera posterior en su obra. Pudo simplemente ambientar su historia en un lugar de la Commonwealth. Tal vez me estoy perdiendo algo. Quizá fue para conseguir mejor distribución, porque de verdad era un aspecto irrelevante para la trama hacerlo específicamente en Estados Unidos. Al fin y al cabo, las cavernas eran ficticias, tanto las que planeaban visitar como en las que se desarrolló toda la película. Y me imagino que hay sistemas de cavernas en todo el mundo. Pero bueno, además, el parque o la reserva donde están las cavernas, llamado Parque Nacional Chattooga, tampoco existe. El nombre hace referencia al río Chattooga, que es el río donde se desarrolla la película Deliverance de 1972. En ambas películas, el marco central del conflicto es la naturaleza áspera y cruda versus habitantes de la ciudad que la subestimaron. Por ahora, de las que he revisado, esta es la segunda película con una referencia a Deliverance. Esta puede ser de esas películas favoritas de tu director favorito. La otra es en el proyecto de La Bruja de Blair. Antes del estreno de la secuela de The Descent, había otra teoría que cogió bastante fuerza, donde se sugería que los Crawler, los bichos, nunca existieron, que fue todo producto de la imaginación de Sarah y sus fantasías, y que en realidad fue ella quien poco a poco liquidó a sus amigas. Porque como se sugiere, y aunque no se profundiza mucho, parece que todas sabían de la infidelidad de Juno con el esposo de Sarah. La única que no sabía era Sarah. A mí esta teoría me parece más endeble que pensar que realmente se escapó. Curiosamente, el director declaró en su momento que la teoría de que todo era imaginación de Sarah no es tan descabellada. En fin, a mí me parece tremendo director y dejó una película fundamental para el género, la verdad. Hay otro detalle que me pareció muy curioso investigando sobre la película, y es que está producida por Celador Films, que es una productora británica famosísima. Son los mismos de Slumdog Millionaire. Ya esto no tiene que ver con la trama de la película, pero en Colombia por lo menos, no sé si en algún otro país, se le llama celador a los vigilantes, o al personal de seguridad, mejor dicho. Yo había escuchado por algunas personas que es un término despectivo para el oficio, pero la raíz de la palabra celador viene del latín celator, que significa el que guarda u oculta. Es bastante irónico que cambiando una sola letra de El Descenso, el título sería El Descanso, así como el descanso eterno que terminaron teniendo los personajes en esta excelente película, que me encantó revisar. Así que muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. Y ya que estamos con esta vibra de terror casi espeleológico, te dejo como recomendado mi video revisando la mejor película ambientada en las catacumbas de París. Por lo pronto, eso es todo por este video. Yo soy Mateo y nos vemos con la próxima película. Well, you make it look hard.